Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta nueva puesta en el aire de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Tengo en mis manos aquí una hermosa novela de Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno, editada por Alfaguara, dedicada a ese adalid de la Revolución que fue Juan José Castelli. Dice la contratapa: después de darle a la causa criolla los argumentos para derrotar a los españoles en el Cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, y tras una dura campaña al frente del Ejército del Norte, el revolucionario Juan José Castelli es desplazado del poder y muere solo y empobrecido de un cáncer de lengua. Digamos que esta obra fue premiada en el año 92 con el Premio Nacional de Literatura. Andrés Rivera nació en Buenos Aires en 1928, obteniendo en 1985 el segundo premio municipal de la novela con En esta dulce tierra. 7 años después, como ya lo expresáramos, recibiría el Premio Nobel Nacional de Literatura por esta novela, La Revolución es un sueño eterno. Vamos a comenzar hablando de Juan José Castelli, el hombre de confianza de Mariano Moreno, que había nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1764 y tal como su primo Manuel Belgrano, había cursado estudios en el Real Colegio de San Carlos para seguir o continuar después los mismos en el Colegio Montserrat de Córdoba y en la Universidad de Charcas, donde también se graduaron Moreno y Bernardo de Monteagudo en abogacía. Había participado en el Cabildo del 22 de mayo, derribando con su oratoria los argumentos de los representantes del virrey, que lo calificaban de subversivo. Es decir, Castelli fue uno de los vocales más activos de la Junta de Mayo. Juan José Castelli partió al frente de aquel ejército de la patria, con lo poco que había, con el pobrerío que lo seguía y con una revolución por hacer. Va hacia las tierras que no pudieron liberar Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Va a hacerle justicia. El presidente de la audiencia de Charcas, Vicente Nieto, había dicho: tengo en mi poder varios oficios relativos a órdenes de la revolucionaria Junta de Buenos Aires, que no he dado el uso que correspondía porque espero tener la satisfacción de hacérselos comer a los sucios insurgentes que me los han remitido bajo el título de representantes del poder soberano. Nieto y el gobernador de Potosí, además empresario minero Francisco de Paula Sanz, que pretendía huir con 300.000 pesos en pasta de oro y plata, fueron capturados. En la Plaza Mayor de la villa fueron ejecutados según la orden reservada de la Junta de Buenos Aires, que decía: el presidente Nieto y el gobernador Sanz deben ser arcabuceados en cualquier lugar donde sean habidos. Nuestro destino es ser libres o no existir, y mi invariable resolución, sacrificar la vida por nuestra independencia. No reconozco en el virrey ni en sus secuaces representación alguna para negociar la suerte de los pueblos, cuyo destino no depende sino de su libre consentimiento, y por esto me creo obligado a conjurar a esas provincias para que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad
y decidan libremente el partido que toman en este asunto que tanto interesa a todo americano, decía Juan José Castelli en su proclama efectuada en Tiahuanaco en 1811. Había mucho por hacer. Una de sus primeras ocupaciones fue la puesta en marcha de una legislación de avanzada que le devolvía las libertades y las propiedades usurpadas a los habitantes originarios. Decretó la emancipación de los pueblos, la libertad de comercio, el reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los trabajadores de los obrajes, la anulación del tributo indígena, equiparó legalmente a los indígenas con los criollos y los declaró aptos para ocupar todos los cargos del Estado. Tradujo al quechua y al aymara los decretos de la Junta, removió a los funcionarios españoles, fusilando a algunos, deportando a otros y encarcelando al resto. Anote esta dirección a saber dónde es mi casa, y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba, pal, cimarrón. Vivo cruzando la vía, calle sin numeración. Venga, lo invito a matear, se anda con tiempo, parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada, paisano, porque de mal entrerriano llegar y seguir de largo sin hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un resuello al gateao y bájele los zamperos, que es malo andar el sendero con un animal cansado. Y después de haber mateado y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón para recostarse si quiere, mas si quedarse prefiere, está a su disposición. Qué lindo es poder hallar un amigo en el camino, porque es muy duro el destino del que nació para andar. Yo que supe caminar hermanao con el sendero, es muy triste, compañero, andar paria en otros pagos, sin nadie que invite a un trago pa' suavizar el garguero. Anote esta dirección pa' saber dónde es mi casa, y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba, pal, cimarrón. Vivo cruzando la vía, calle sin numeración. Dando inicio a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a quien fuera elegido para tal fin, el gran cantautor entrerriano Víctor Velázquez, quien interpretaba esta chamarrita de su propia autoría, titulada Entre mate
y mate. Tras la derrota militar de Huaki, el gobierno porteño mandó a detener a Castelli, acusándolo de mal desempeño político y militar en el Alto Perú. Con posterioridad a la batalla, decía Castelli en su manifiesto, es justo, es necesario exterminar a los liberticidas de la patria, humillar a nuestros rivales, enseñarles a respetar nuestras armas y destruir, en fin, la causa inmediata de las zozobras que agitan nuestro territorio. El 14 de febrero de 1812, aquí en Buenos Aires, comenzaron las declaraciones de los testigos en el juicio contra Castelli. Se advierte que ni uno solo de ellos testimonió contra él y muchos elogiaron su patriotismo. Pero humorada el destino, una quemadura mal curada, provocada por un cigarro, había dado inicio a un letal cáncer en la lengua de Castelli, justamente el orador de la Revolución. El 11 de junio de 1812, la Revolución así comenzaba a quedarse sin voz. Un cirujano le amputaba la lengua a un Castelli que ahora solo podía defenderse por escrito. Pocos amigos lo visitaban. De entre ellos Bernardo de Monteagudo, que había subido su defensa en el juicio, y su primo Manuel Belgrano. Según la partida de función emitida por la parroquia de la Merced, en la noche del 11 de octubre de 1812, Juan José Castelli recibió los sacramentos y dio papel y lápiz y escribió lo siguiente: si ves al futuro, dile que no venga. Castelli murió el 12 de octubre, el día que los conquistadores celebraban el inicio de su cruzada americana. Toda una ironía. En el Grito del Sud, del 8 de diciembre de 1812, se anunciaba el remate de la casa y la hacienda del finado doctor Juan José Castelli, cita en la costa de San Isidro. María Rosa Lynch, en la absoluta miseria, gestionó en 1814 el cobro de los sueldos adeudados a su marido, que sumaban 3.378 pesos, que fueron pagados 13 años después. De Castelli, hoy una calle de Buenos Aires de solo 4 cuadras recuerda su nombre. De entre los testigos, vamos a ver el testimonio del coronel José León Domínguez, testigo en el juicio a Castelli en 1812, cuando decía: y respondió acerca del trato de Castelli hacia los indios. Los recibía benignamente, los acariciaba, alzándolos del suelo, donde se postraban según su antigua costumbre, los abrazaba y decía que éramos hermanos e iguales. Negó que hubiese aceptado dinero, regalos, a pesar de los reiterados ofrecimientos durante toda la dirección política encarada por Castelli en el Alto Perú. Solo aceptó el reconocimiento del doctorado honoris causa que le otorgara la Universidad de Chuquisaca, de la cual había egresado. Este comportamiento ético fue ratificado por los testimonios que se sucedieron hasta la interrupción del juicio por la muerte de Castelli. La ironía quiso, reiteramos, que aquel 12 de octubre de 1812 partiera sin declarar en su defensa en juicio y con cáncer de lengua quien, justamente como lo expresáramos, fuera la voz de la revolución y uno de los más abnegados defensores de los derechos de los pueblos originarios.
tierras entrerrianas el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna. El sarandí lo acaricia y el ceibo le da su flor, y yo le canto esta copla llena de luz y de amor. Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay, centinela en la barranca con brazos de ñandubay. Chamarrita de la costa, dulce como el camachí, ritona como el silbino, que dan la tarde el crespín. Cuando suena una guitarra en el labra del Chajá, se encienden los corazones con un canto de amistad. Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay, cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay. Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. Chamarrita de la costa, dulce como el camachí, tritona como el silbido, que dan la tarde el crespín. Tritona como el silbido, que dan la tarde el crespín. Escuchábamos La Barrita de la Costa, de y por Víctor Velázquez. Castelli fue de los principales gestores de la triunfante Revolución de Mayo de 1810, quien celebrara su primer aniversario en Tiahuanaco, frente a una multitud, principalmente aymara, rindiera justo homenaje a la lucha de nuestros antepasados originarios cuando proponía Castelli estrecharnos en unión fraternal, decretando se aboliese la servidumbre, el cobro de tributos, se crearan escuelas, respetando su cultura originaria, e igualarlos a las de todo ciudadano, con idénticos derechos respecto de los demás. Es decir, una patria libre, fraterna e igualitaria, según el principio liberal vigente en los sectores más progresistas que fueran influidos por la Revolución Francesa. Castelli había analizado y deliberado, junto con su primo, Manuel Belgrano, y demás compañeros afines a su pensamiento, las injusticias cometidas con quien, al decir de Moreno, en su tesis, y cito, desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en las tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas, decía Moreno. Así es que, en sendas expediciones hacia el norte y el litoral, en propagación de la naciente revolución,
Manuel Belgrano, al frente de la expedición de Misiones, desde el cuartel general de Cursucuatiá, promulgara un reparador reglamento para los pueblos justamente de las Misiones. El estatuto del 30 de diciembre de 1810, que les reconocía la igualdad civil y política, los exceptuaba de tributos y decretaba distribuir tierras, como también crear escuelas. En la expedición al Alto Perú, que encabezara Castelli, sus triunfos hasta Suipacha y La Paz sellaron utopías libertarias, ligadas a ejércitos irregulares como el de Martín Miguel de Güemes, clave en la gloriosa victoria de Suipacha junto al de Juan Azurduy y su esposo Manuel Padilla en el Alto Perú. En Tiahuanacu, por orden de Castelli, luego de su arenga, el secretario Bernardo de Monteagudo dio a conocer los decretos que ponían un plazo perentorio de 3 meses para cortar los abusos contra los originarios, repetimos, repartir tierras, dotar de escuelas a sus pueblos, eximirlo de las cargas e imposiciones, aún las religiosas, y asegurar la elección de los caciques por las comunidades. Monteagudo, redactor de aquellas resoluciones, ideólogo y militante de la causa libertaria de América, incluso había sufrido en carne propia discriminaciones contra mestizos durante el triunvirato de Bernardino Rivadavia, en que fuera desaprobado Monteagudo para ser diputado debido a la impureza de sangre, esto textual, de su madre. De Castelli se dijo que fue miembro maestro de la Logia Independencia, abogado brillante, de gran elocuencia, carácter fuerte y de apasionada convicción patriótica. Atributos que determinaron fuera elegido por sus compañeros para emplazar al virrey Cisneros y exponer el alegato principal en aquel cabildo del 22 de mayo de 1810, cuya brillantez expositiva hizo que desde entonces fuese bautizado como el orador de la revolución. Fundamento vehemente que marcara un punto de inflexión y allanara el camino hacia el cabildo del 25 de mayo de 1810, epílogo de la revolución. Porque siempre me ha gustado abrazarme a esta madera, hoy suelto de mi asidera el lazo más entonado. La guitarra me ha invitado por milonga este floreo, y ya que justo me veo en esta rueda de criollos, de a tirar con todo al rollo el pial que en el pecho llevo. Tuve la suerte, señores, de haber nacido argentino, y pa' mejor el destino me entreveró entre cantores. Oficios habrá mejores, pero entrando a comparar, nadie me puede negar que entre el cuervo y el jilguero está de luto el primero porque no aprendió a cantar. Esta es mi vida nomás y yo la elegí a mi modo, donde quiera me acomodo si es que me hacen un lugar. Me gusta poder cantar cuando esta guitarra toco, a nadie envidio provoco cuando mi voz desembucho. Hay quien es pobre con mucho y yo soy rico con poco.
porque lo quiso mi estrella, soy distinto que el hornero. Donde me invitan me quedo, donde no sigo la huella. Tal vez nunca me haga mella no haber tenido mi nido. Yo soy cruzado con camino y aunque por muy andador, nunca me falta un rincón en el rancho de un amigo. Y ya no más me despido con esta pampa milonga. Ya sabe cuando disponga, puede ir contando conmigo. Cuando me pegue el chiflido, llegaré hasta su fogón, llevando en el diapasón mi canto hecho de esperanzas. Y si con esto no alcanza, les dejo mi corazón. Escuchamos este oficio de cantor, la milonga de y por Víctor Velázquez. Castelli fue un deslumbrante político, fundador y apóstol de la emancipación. Su pasión y corazón sensible frente a la injusticia lo llevó a sellar su vida con la causa independentista en forma definitiva cuando en agosto de 1810 acepta marchar como representante de la primera junta en la expedición al Alto Perú, con la orden de aplastar la conspiración en marcha desde Córdoba y la del Alto Perú. Órdenes varias veces resistidas, incumplidas por sus antecesores. Difícil encrucijada histórica que exigiera su cumplimiento para evitar la restauración del dominio español, asumiendo con firmeza sus consecuencias, por lo que se señalara que ninguno de los compatriotas de entonces y de ahora, beneficiados por su acción, debieran olvidar. Castelli actuaba en forma resuelta y efectiva. Su elocuencia y pasión revolucionarias crecían al paso de su tropa libertaria, enardeciendo pueblos de hombres simples y sencillos, proponiendo una democracia igualitaria impensable, según algunos, con poca participación de los grupos selectos, a la vez que su gobierno provocara un odio visceral en los sectores acomodados, quienes prohibieran su nombre por más de 50 años en todo el Alto Perú. Tal vez por esos ímpetus que despertaba la gesta y su liderazgo, aquel octubre de 1810, en su arribo a Salta, como representante del primer gobierno patrio y jefe político de la expedición del Ejército Libertador, diera pie a una bienvenida entusiasta con los primeros cantos a la patria en la voz de aquellas mujeres salteñas, que expresaban en festivos ecos: a nosotros toca, y todos unidos haciendo que resuene la voz, la dominación, de igual sensación, la etérea región, que viva la patria, de cuanto en sí encierra, hagamos se explique con el suave acento, muera el que es traidor, la indiana nación, nuestro corazón, de la aclamación, que viva la patria, muera el que es traidor. Se sabe que en tiempos de revolución, esta suele devorarse a sus mejores hijos. De ahí lo expresado por Guadalupe
esposa de Moreno, cuando le contaron sus cartas, esas cartas que nunca llegarían, del pobre Castelli, dice Guadalupe, hablan incendios, que ha robado, que es borracho. Está visto que los que más se han sacrificado son los que salen peor de todos. Así las cosas, luego, como ya lo vimos, soportaría un enmarañado juicio por la derrota de Guaquio de Desaguadero, donde en un pleito calificado como kafkiano, es apresado en cuanto llega a Buenos Aires, sin siquiera ver a su familia, acorralado con múltiples situaciones de irregularidad. En su calidad de abogado, Castelli apela ante el tribunal por los meses de espera del juicio, diciendo: he servido a la patria como el mejor, ni por eso exijo algo. Y recusa a Castelli al juez por parcialidad, e irónicamente manifiesta: no quiero suponer que hay fundamentos para los procedimientos referentes a mí. Se cortó de nuevo esto. Del mar lo vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Se oyó la voz del monarca de que Dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan de lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la riqueza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos, pero quedó el maleficio de entregar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuenta de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos las puertas y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como un extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejará mi pueblo? ¿Cuándo
gente. ¿Cuándo dejarás mi pueblo? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cuándo dejarás mi pueblo? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Oh, maldición de Malín. Grupo Relaje interpretaba de Gabino Palomares La maldición de Malinche. Ya sin Moreno, en Buenos Aires, a Castelli le comunicaban órdenes contradictorias frente al peligro de las tropas españolas que iban agrupándose. Se le ordenaba no atacar, a pesar de las provocaciones del enemigo, incluso cuando este intempestivo rompe el armisticio, se le dicta regresar sin enfrentarlos. Orden que desobedece, sumado esto al sospechoso retraso, para decirlo mejor, del auxilio del coronel Viamonte, afín a Saavedra. Como señalara Castelli, ningún tirano haría progresos si no hubieran malvados que, conducidos por el egoísmo y arrastrados por el torrente de las pasiones antisociales, no sirviesen de apoyo al trono erigido por los déspotas, entre las ruinas de la virtud y derechos más augustos del hombre. La feliz revolución que hizo temblar y estremecer a los enemigos del hombre, decía Castelli. La tragedia de Castelli, justamente procesado por una justicia parcial, dilatoria y sin suficientes elementos para juzgarlo, lo hace reclamar lo siguiente. He aquí lo que he pedido y lo que debió proponerse el gobierno desde el 20 de julio anterior, en vez de detenciones, confinaciones, arrestos y privaciones de mi persona, en que me trae desde el 17 de agosto de 1811, sin tratar del objeto único interesante. Un símbolo más del escarmiento y olvido, cuando no de la tergiversación. Y hay que el dramaturgo Lizárraga ficcionara esta historia con un ilustrativo reproche entre sus jueces, donde uno lamenta: es sucio esto, es sucio. Y su colega lo interrumpe con un tajante: cállese. El peligro está en hablar. Cállese. Que todo sea un largo silencio para siempre. Para siempre. Se lo castigó por su entrega en la causa americana, por pertenecer al sector más radicalizado, y no tanto por el frustrado evento militar del que fuera más bien su víctima, según se evidencia en los diversos testimonios del juicio. En él pretendieron escarmentar el proyecto revolucionario que encabezaron aquellos jóvenes, desafiantes ante el orden colonial, tanto en la autoridad política como la élite clerical. Al decir de estos ingenieros, tendía a tronchar las dos cabezas del monstruo colonial. A más de 200 años ya de aquellas gloriosas gestas fundacionales anticolonialistas, por el reclamo y reconquista de derechos soberanos que nos corresponde a los pueblos de América del Sur,
aún continúa vigente su prédica y su exigencia frente al neocoloniaje que aún perdura, vaya si perdura. Vientos de cambio alcanzados a fuerza de enormes sacrificios, a veces con retrocesos, y tanta sangre vertida, empezando por el genocidio de nuestros 70 millones durante la conquista española, sin una cifra de los africanos esclavizados. Los hitos de las guerras por nuestra independencia, como aquel que encabezara Tupac Amaru en 1780, la Revolución de Mayo de 1810, para seguir con las fratricidas guerras intestinas, por los sistemáticos golpes militares del siglo XX, los cientos de miles de desaparecidos en la región, con más los jóvenes soldados, conscriptos, que dejaron su vida por Malvinas, en el inconmensurable dolor de nuestros pueblos. Yo soy ese que canta las cosas de su pueblo, con la rudeza franca del que anhela verdades, el que dibuja un niño florecido en un cuento y el que encuentra alegrías cuando cantan las aves. Yo vengo desde lejos a pedir por mi hermano, el de manos curtidas que trabaja en el campo, el que cosecha apenas la luz de los maizales y el que deja su sangre detrás de los arados. Quiero hablarle a esos hombres, los que están destrozando con ensayos nucleares la paz del universo, que piensen en los niños que protejan los montes y que a los pobres indios le den tierra y derechos. Por todo el que trabaja, el que sueña y espera, levanto la bandera libertaria del canto, porque quiero esta tierra del Toba y el Mataco, y porque tengo amigos con los brazos en alto. Y por todas las madres, los abuelos y el árbol, y la infancia impregnada de leyendas sagradas, y por el nazareno del alma sin engaño, que bendijo las lunas de los desamparados. Por eso, amigos míos, hace ya mucho tiempo que recorro esta tierra con amor y respeto, porque llevo en la sangre un sueño guitarrero que a veces se me vuelve espinas y silencios. Pero mientras no callen sus voces los cantores y las criollas guitarras no enmudezcan sus trinos, voy a seguir andando por cumplir el destino, y cuando Dios disponga me iré rumbo al olvido. Y siendo ese que canta las cosas de su pueblo, voy siguiendo el camino que abrió Don Atahualpa, para encender canciones que nacen desde el alma, sin vender ilusiones ni mendigar guitarra. Vamos a escuchar Con los brazos en alto, esta milonga de y por Víctor Velázquez. Hoy se prefiguran actores como el Estado, con enfática y justa reivindicación de los derechos colectivos de soberanía latinoamericana para nuestras Islas Malvinas, ante la enconada persistencia de enclaves coloniales,
empeñados en desconocer el cambio de siglo, el cambio de época que venimos instituyendo los pueblos de América Latina. Nos debemos encaminar a la profundización de nuestra democracia, al desafío de impulsar un necesario cambio hacia otras formas de organizar la sociedad, al acceso igualitario que mediante la participación ciudadana nos permita avanzar y construir, sin duda, la patria grande que nos merecemos y que soñaron nuestros antecesores. En consecuencia, y atento al tiempo histórico que nos toca vivir en América Latina, resulta imperioso recuperar y resignificar el proyecto, para decirlo mejor, de esa patria grande que expresaran las proezas libertarias y en cuyas proclamas Castelli formulara una federación de América del Sur, expresando lo siguiente: amo a todo americano, respeto sus derechos y tengo consagrada en mi existencia la restauración de su inmunidad. Yo debo esperar que, bien reflexionados todos los antecedentes a mis deseos, y toda América del Sur no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad puede igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo. Pero si la división, concluye Castelli, frustrase mis conatos, yo no podré evitar la ruina y todos los males que difunde la guerra. Como se expresara el orador de la Revolución, dejó este mundo el 12 de octubre de 1812, siendo enterrado en la iglesia de San Ignacio, sin recibir honras oficiales. Su viuda se vio en la necesidad de vender, como también lo expresamos, su chacra, para honrar diferentes deudas. Su causa por la derrota en Huaqui no tuvo sentencia debido a su prematura desaparición, mientras que el jefe militar en el Alto Perú, Antonio González Balcarce, fue absuelto. Castelli fue una figura prominente de los primeros años en los cuales se comenzó a delinear una idea de país. Fue olvidado por muchas generaciones, acusado de haber sido jacobino e implacable con los enemigos. Según Nicolás Rodríguez Peña, Castelli no era feroz ni cruel. Castelli obraba así, dice Nicolás Rodríguez Peña, porque estábamos comprometidos a orar así todos. Lo habíamos jurado y hombres de nuestro temple no podían echarse atrás. Nosotros seremos los verdugos, concluye Rodríguez Peña. Sean ustedes los hombres libres. De Castelli hay que hablar como quería José Martí, que se hablase de Bolívar. Es decir, y cito, teniendo una montaña por tribuna, entre rayos y relámpagos, con el despotismo descabezado a los pies y un manojo de pueblos libres en el puño.
Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, nuevamente Víctor Velázquez interpretaba quizás su tema más conocido, instrumental, su milonga La Primavera. Quisimos traer hoy a la memoria, al recuerdo, al programa, la memoria, para expresarlo mejor, el recuerdo de Juan José Castelli, digo, perdido en la enseñanza oficial, como un integrante más de la Junta de Mayo, sin ahondar su pensamiento y empezar a ver la historia un poquito más seria que la visión del Villiquen que nos inculcaron a nosotros en la escuela primaria. Para determinar cursos, causas, raíces en la historia argentina que nos llegan hasta el presente y aún nos ayudan a interpretar algunas cuestiones por las que estamos transitando. Honestidad intelectual mediante, digamos, porque para el presente informe nos hemos basado en un trabajo de Elías Salas, Castelli y el proyecto de una patria grande, a la par que también nos apoyamos en la publicación de Felipe Piña, Juan José Castelli, La voz de la revolución. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.